En la década de 1800 y principios de 1900 hubo muchas ferias y exposiciones mundiales. Mira estos enormes complejos de enormes edificios ornamentados, estatuas y fuentes a continuación. Estas son algunas de las ferias mundiales más grandes y conocidas a continuación. La historia oficial le dijo a la gente que estos enormes edificios intrincados utilizados para estas exposiciones y ferias eran temporales y se habían construido solo para la feria o exposición, que a menudo se dice que se construyeron en un marco de tiempo ridículamente corto para una arquitectura tan magnífica. Por supuesto, todos estos edificios ya estaban allí, no los construimos. Eran edificios del viejo mundo, construidos por los gigantes del viejo mundo. Nosotros, los humanos más pequeños, en la década de 1800 y principios de 1900, no podíamos construir estos enormes edificios, complejos con increíbles decoraciones, estatuas y fuentes intrincadas. Tendríamos dificultades para construirlos ahora. Surgen muchas preguntas. ¿Cómo mantujeron estos lugares en secreto para el público? ¿Cómo es que la gente en ese entonces no se dio cuenta de que ya estaban allí? El mundo era un lugar muy diferente en ese entonces y el transporte era muy diferente y limitado. Pero también parece que la población humana en estos periodos no sabía lo que existía en sus países, y no parecía entender las limitaciones del equipo disponible para ningún trabajador de la construcción en ese entonces. Todo es muy extraño. O el nivel de ingenuidad está más allá de cualquier cosa que pueda imaginar, o algo más estaba pasando. ¿De dónde había venido esta gente? Era como si algunas personas nuevas hubieran sido traídas a los países que no tenían conocimiento de la infraestructura, diseño existente del país, o tal vez todo implicaba algunos borrados de memoria de las personas restantes. Tal vez ambas cosas ocurrieron. En la mayoría de los casos, la mayoría de estos increíbles edificios del viejo mundo fueron destruidos después de la exposición, Feria Mundial. Algunos lugares tuvieron más de un evento. Alternativamente, a veces se nos dice que algunos de estos edificios fueron abandonados después de la feria y totalmente destruidos por un incendio algunos años más tarde. Edificios hechos completamente de una combinación de piedra, hormigón, hierro y vidrio, cristal, por cierto. Cuando veas algunos de estos edificios de cerca, te darás cuenta de lo absurda que es toda esta narrativa. Era otra forma de explicar, reutilizar y destruir un poco más de esta arquitectura del viejo mundo. Para engañar a los humanos más pequeños que aparentemente habían heredado esta arquitectura. Aparentemente, estas pequeñas personas de abajo con caballo y carro, y tal vez algunos pequeños coches eléctricos y sin herramientas eléctricas, construyeron estos edificios en unos pocos años, solo para una feria. La narrativa oficial también dirá que muchos millones de personas asistieron a algunas de estas ferias mundiales, pero sugeriría encarecidamente que están exagerando enormemente las cifras. ¿Cómo llegaría tanta gente allí en el siglo XIX y principios del siglo XX? No había grandes aviones y aeropuertos en ese entonces para traer gente cuando se miran las cifras de población dadas para las ciudades y países de esa época, y también se mira la infraestructura y las capacidades de transporte. Las cifras de asistencia que se nos dan para las ferias mundiales son absurdas. Más aún, cuando se tiene en cuenta que hubo grandes dificultades en muchos de los países de América del Norte y Europa cuando se llevaron a cabo muchas de estas ferias mundiales. Varias depresiones y recesiones, mucha pobreza y lucha. ¿Muchos millones de personas gastan su dinero en viajes de larga distancia y en la entrada a una feria mundial? No tiene sentido. Muchas de estas ferias mundiales tendrían estos increíbles espectáculos de luces. ¿Crees que las personas que buscaron beneficiarse de estas ferias y exposiciones estaban suministrando toda esta electricidad, o era energía gratuita que estaba siendo generada por la arquitectura en estos lugares? Te darás cuenta de que hay muchas grandes ferias y exposiciones mundiales en América del Norte. Las enormes empresas de construcción que se especializaron en la creación de este tipo de edificios deben haber estado muy ocupadas. Oh, sí, así es, nunca hubo ninguna empresa que construyera este tipo de edificios. Había muchas de estas exposiciones y exposiciones en muchos lugares diferentes. Te muestro solo una pequeña selección de imágenes en este artículo, con descripciones cortas, para que puedas ver la subversión, el engaño y la narrativa absurda.
Ciertamente no hay necesidad de que los revise todos, la información sobre ellos es fácil de encontrar. Nunca estábamos destinados a despertarnos hasta este punto y empezar a cuestionar exactamente qué ha ocurrido. Algunos de estos complejos del viejo mundo se convirtieron en parques de atracciones. Uno de ellos todavía se encuentra en Dinamarca, con una variedad de edificios del viejo mundo todavía ubicados dentro de él. ¿Cómo usaron exactamente estos gigantes del viejo mundo algunos de estos complejos? Eran particularmente ornamentados y extravagantes, con muchas estatuas, y a menudo se usaba mucha agua, lagos, estanques y fuentes. Y, por supuesto, mucha arquitectura de aprovechamiento de la energía. Voy a exponer la historia sin sentido sobre el Palacio de Cristal, que se utilizó para una gran exposición en Hyde Park, Londres, y luego supuestamente también se utilizó para otra exposición en Sydenham Hill, Londres. Para poder destacar las mentiras descaradas y descaradas involucradas en estas ferias y exposiciones mundiales. Este palacio de cristal solía contener un enorme órgano del viejo mundo, como las catedrales e iglesias. La historia oficial es que hubo una exposición en esta magnífica estructura, el Palacio de Cristal, en 1851 en Hyde Park. Luego, después de esta exposición, trasladaron toda la estructura a Sydenham Hill y la remontaron para una exposición en 1852. Inmediatamente todo esto suena ridículo, en primer lugar, la logística involucrada. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué lo trasladarías a otro lugar de Londres? No tiene ningún sentido. A menos que, por supuesto, quieran una historia para contar al público sobre por qué toda la estructura desapareció de Hyde Park. También podemos ver las fotos que tenemos de ambas estructuras, y en realidad son muy diferentes cuando te tomas el tiempo para compararlas. Obviamente, podemos ver que no son la misma estructura. El Crystal Palace en Sydenham Hill tiene 6 ventanas de altura, mientras que la estructura de Hyde Park tiene solo 3 ventanas de altura. La estructura de Sydenham Hill tiene un techo central más alto y más ancho. La estructura en la colina de Sydenham también tiene un techo curvo a lo largo del ala izquierda del edificio, que el edificio Hyde Park no tiene. La entrada frontal central debajo del techo curvo principal también está empotrada en la estructura de Sydenham Hill. De hecho, tenemos algunas fotos que se dice que son imágenes de The Crystal Palace que se está montando de nuevo en Sydenham Hill. Pero podemos ver que estas no son imágenes de estos edificios que se están construyendo, sino imágenes de la estructura del Hyde Park Crystal Palace que se está desmantelando. En una se puede ver el desorden en los niveles inferiores, montones de ladrillos desmenuzados y piedra desordenada. Estos no son los cimientos prístinos o el sitio de un nuevo edificio con capas superiores y ventanas que se están instalando. En la imagen de la izquierda se puede ver el vidrio en la parte superior de los edificios en la esquina superior derecha. ¿Por qué empezarías a poner vidrio en el tercer piso así cuando la construcción era un desastre total? Hay un orden lógico en las obras de construcción. Estos edificios están claramente en proceso de desmantelamiento. Estos eran solo edificios temporales creados para ferias y exposiciones. Es lo que dice la historia oficial. Esa es su historia y la principal excusa para derribar estos magníficos edificios del viejo mundo en estos complejos. Tenían un plan. Tuvieron que crear un cierto tipo de mundo y convencernos de que solo hemos sido nosotros los humanos más pequeños los que existían en este planeta y tampoco se nos podía permitir entender cómo funcionaba toda esta arquitectura gigante del viejo mundo y luego entender las técnicas para aprovechar la energía libre. Las ferias y exposiciones mundiales no solo se utilizaron para explicar los complejos del viejo mundo, sino que también se utilizaron para influir en el público. En aquel entonces no había televisión. Los proxies podrían ganar dinero, consolidar el poder mientras influyen en la gente. Hubo muchas presentaciones y puestos en estas ferias y exposiciones mundiales. Algunos eran sobre tecnología y nuevos electrodomésticos. Algunos eran sobre otras personas de todo el mundo. Por ejemplo, en algunos lugares había puestos sobre los nativos americanos y los otomanos. Los poderes podrían influir en la gente y convencerlos de las falsedades históricas. También podrían promover a las personas en varias industrias que querían promover ciertas tecnologías así como ocultar otras.